Bueno, empecemos lo que nos convoca. Estuve toda la noche como dándole vuelta a este tema y me surge compartirlo con ustedes en esta mañana de frío aquí en el hemisferio sur. Yo estoy en Traslasierra, estoy cerca de Córdoba, a 3 horas de la ciudad de Córdoba, acá en Argentina. Como saben, llegamos desde el 1 de abril acá. Antes estuvimos un poquito en Chile y antes estuvimos viviendo un año en México. Y todo este proceso de cambiar de locación moviliza un montón de fibras, moviliza un montón de memorias y nos volvemos a encontrar con partes que hay que seguir trabajando de uno, del espacio, del jardín botánico, que como saben vivo en un jardín botánico. Y quisiera compartir desde allí que todo lo que vivimos tiene que ver con un proceso evolutivo. Cada una de las personas que están encarnadas en este planeta Tierra tienen la misión de volver al sendero del alma. Y ese sendero del alma podemos decir que está totalmente correlacionado con una espiritualidad cotidiana que tiene que ver en el fondo con ir a buscar ese mensaje, ese propósito, eso que a nosotros, a nosotras nos hace feliz. El alma siempre se va a ir manifestando. ¿Pero qué es el alma? El alma es nuestra parte inmortal. Es nuestra fibra, de alguna manera, por poner una palabra, nuestro hilo de luz, que va encarnación tras encarnación tras encarnación, reencarnando para vivir una experiencia humana. Y en esa experiencia humana muchas veces va desarrollando dones, pero también va sufriendo traumas. Estos sufrimientos hacen muchas veces que la persona quede estancada a nivel emocional y en términos de desarrollo en ciertos niveles. Entonces, ese trauma, mientras no se sane, se sigue como replicando y muchas veces la vida cotidiana vuelve a recordar ese trauma y nos hace volver a revisar el origen del dolor. Y la forma en que yo utilizo para sanar, para acompañar procesos, para formar terapeutas, es el camino de las flores, de los cristales y de los huevitos yoni. Por eso hoy día me gustaría compartir cómo es que este sendero, el sendero de las flores, de los cristales y de los huevitos, nos vuelve al camino del alma, nos vuelve a una espiritualidad cotidiana encarnada en la tierra. Y en este sentido lo que yo he visto es que realmente la persona que sana un síntoma físico o un padecimiento psicológico o que trasciende de alguna manera una emoción es la persona que hace un aprendizaje. Y ese aprendizaje está vinculado siempre con la sanación del origen, con la sanación del trauma. Entonces cuando nosotros decimos como quiero sanar, por ejemplo, a la niña interna que ha tenido heridas, esa sanación de la niña interna en realidad no es solamente de lo que a ella le pasa en la infancia, sino que justamente eso que ella sufrió en la infancia está relacionado probablemente con sus vidas anteriores y con sufrimientos anteriores. Entonces, justamente cuando la persona sufre o cuando nosotras sufrimos, no es solamente lo que pasa, sino que eso que nos hace sufrir tiene un origen más profundo. En la infancia, por ejemplo, cuando hirieron a nuestra niña interna,
tiene fibras que se relacionan con los sufrimientos de vidas pasadas y tiene fibras que se relacionan con el sufrimiento de toda la familia, porque somos un sistema en ese sentido. Nacemos dentro de un sistema, está papá, mamá, sus hermanos, ¿cierto? Sus padres, y todo eso va generando pequeños núcleos de sistemas que funcionan en correlación. Entonces podemos entender desde teorías como la constelación familiar, la terapia de sistema, que en el fondo nos ayudan a entender cómo estos sistemas se van ordenando. Y nos podemos ver en ese sentido si hacemos, por ejemplo, un árbol genealógico, ¿no? Y nos ponemos a nosotros en el centro y empezamos a poner a nuestros padres y a nuestros abuelos y nos damos cuenta, por ejemplo, cuando hubo una violación, cuando hubo un aborto, cuando hubo un abandono, un rechazo, una humillación, una vergüenza, que son las 4 heridas del alma. Vemos que eso se va repitiendo de generación en generación para atrás. Y muchas veces, por ejemplo, el cáncer de útero, el cáncer de mama, que son patologías que se dicen genéticas en ese sentido, ¿no? Es como que se van replicando. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo sanamos ese camino que tiene tantos hilos tejidos desde el alma, desde las vidas pasadas, desde el sistema familiar que habitamos, y no solamente eso, sino desde lo arquetípico también? ¿Y qué es lo arquetípico? Es todo el campo morfológico que compartimos entre humanos. Y en este sentido podemos entenderlo fácilmente entendiendo que son como rieles de un tren que se repiten una y otra vez, que una y otra vez hemos recorrido los mismos caminos como especie, y esa forma de recorrer el camino es como que ya está hecho. Entonces fácilmente volvemos a llegar a ese lugar y empezar a caminar. Entonces, por ejemplo, si hay un arquetipo de la madre siniestra, por ejemplo. La madre siniestra es, por un lado, la madre nutricia y por otro lado, desde la sombra, es la madre que coarta, que controla, que presiona. Esa madre siniestra quiere tenerlo todo controlado. Entonces, la madre siniestra, que todos llevamos dentro de alguna manera, que es esa parte controladora, asfixiante, que no solamente se desarrolla cuando somos madres, sino que también podemos desarrollarla con nuestro trabajo, con nuestra pareja, con nuestras amigas. En el fondo es esa parte de nosotras que no suelta el control, que quiere un excesivo manejo de todas las cosas y quiere ir como controlando en exceso. Esa madre siniestra, que también la podemos caracterizar en lo masculino con el padre siniestro, que en el fondo también es el que controla, asfixia. Esa madre siniestra ha sido desarrollada en los últimos 5000 años de patriarcado. Y el patriarcado, en palabras sencillas, tiene que ver también con que esta especie humana se desarrolló los últimos 5000 años en base al miedo. Entonces, como se pensaba que no iba a haber abundancia en la tierra, habían pueblos que necesitaron ocupar más territorio y ejercer el poder a través de la violencia. Esa violencia justamente fue sembrando más violencia, ¿no? Es como si a ti viene un pueblo que te va a atacar al ladito y tú no vas a decirle, bueno, no me ataque, ¿no? Sino que te vas a levantar con violencia también y te vas a defender, porque es algo muy instintivo. Entonces, justamente el chakra 1, que tiene que ver con el miedo, y es justamente... Qué buena la clase del patriarcado en la formación. Sí, muy hermosa, ¿cierto? Esa canalización. Realmente las formaciones son un tesoro.
Y esa parte en particular me gusta mucho, hermosa, a mí también. Entonces, el patriarcado es esta parte, en el fondo, que se desarrolla excesivamente desde el instinto. Y allí, justamente, pierde la intuición, pierde lo femenino, pierde lo frágil, pierde lo vulnerable, pierde lo cíclico. Y ese patriarcado que se monta de alguna manera como sobre toda la sociedad, ese patriarcado nos dice cómo debemos hacer las cosas y ese patriarcado siembra la educación, hoy en día los medios de comunicación, siembra de alguna manera esta forma de condicionamiento operante que le llamamos en psicología del conductista, que tiene que ver con que ante una acción del otro de miedo, tú reacciones con miedo. Por ejemplo, ¿no? Ante una situación de peligro, naturalmente te surge el miedo. Y el problema de eso es que justamente eso bloquea el chakra 1 y desde el chakra 1 no puede subir la energía hacia chakras más superiores, que justamente son los que nos conectan con nuestra espiritualidad. La espiritualidad, podemos decir, que se asienta en el cuerpo desde el chakra timo. Nosotros tenemos 20 chakras, pero los 7 principales más conocidos no se considera el del timo. Si consideramos 9 chakras, podemos considerar el del ombligo y el del timo. Y el chakra timo, que es el que está entre la garganta y el corazón, es un chakra que hace un puente entre lo superior y lo inferior, se dice, entre lo espiritual y lo material. Entonces es justamente el que nos trae la posibilidad de comunicarnos hacia arriba con nuestra espiritualidad, con nuestros ángeles, arcángeles, guías, maestros, maestras ascendidas, dependiendo también de cuáles son las antenas que tenemos ahí abiertas, ¿no? Porque en el fondo también las religiones, los sistemas de creencias, la forma en que vemos la espiritualidad también va filtrando la forma en que nos relacionamos hacia arriba y hacia abajo. En el fondo todo lo que hemos vivido, absolutamente todo, y la forma en que nos han condicionado la forma de sentir, pensar y hacer, nos genera un filtro que nos hace ver la realidad de una forma determinada. Entonces, por ejemplo, si a mí me enseñaron desde chiquitita a rezar el Padre Nuestro y el Ave María, va a ser la manera en que yo voy a hacer antena, por ejemplo, con la Virgen María, con Jesús, y entonces voy a tener como esa antena que ya está hecha. Todas las veces que yo he ido rezando, todas las veces en que me han dicho la espiritualidad es de esta forma, y uno en el fondo va generando antenas para arriba, generando un mismo circuito. Y eso también es arquetípico. Entonces, la manera en que nosotros nos hemos relacionado como especie humana con la espiritualidad, con lo angelical, con los maestros ascendidos, ¿no? Y todas las líneas de desarrollo, también tiene una tremenda potencia. Por eso es que cuando cantamos mantras que han sido cantados durante miles de años en distintas sanghas, en distintos grupos, hay una espiritualidad muy tangible, porque podemos sentir ese campo morfológico en el fondo de conexión. Ya ha habido muchos humanos que han sembrado el camino y por eso es que nosotros podemos tomar refugio en el budismo o podemos tomar refugio en la Iglesia Católica o en el Islam o en tantas otras vías espirituales que cada una de ellas va a tener una carga que ha sido desarrollada durante miles de años. Y eso tiene pros y contras, ¿no? Por un lado vamos a encontrar una sensación de refugio, una sensación espiritual que nos reconforta, pero también hay un desarrollo histórico en donde se ha oprimido, en donde se ha bloqueado, en donde se ha rechazado otras formas de espiritualidad, como lo hace también, por ejemplo, la casa de brujas, en donde
nos cazaron, nos quemaron, nos pasaron un montón de cosas. Entonces, justamente eso que quemaron tiene que ver con una espiritualidad más femenina, más receptiva, más intuitiva. Y el camino de regreso al alma es justamente ir a encontrar esa espiritualidad auténtica, genuina, que tiene que ver con lo que cada uno siente y cada uno le hace sentido. Y en ese hacerle sentido, muchas veces es necesario ir derribando falsas creencias, sistemas de creencias también que han sido ejercidos desde chicos. Por ejemplo, la culpa. Muchas veces la Iglesia Católica o la línea musulmana desarrolló mucha culpa en torno al hacer, al no hacer, a lo que debíamos hacer. Entonces, en el camino de la espiritualidad, también tenemos que ir limpiando ese canal y reconectando con una espiritualidad que nos va a hacer entender qué viene nuestra alma a realizar a la tierra. Y eso no tiene por qué ser, no sé, una travesía enorme, un negocio, una familia enorme. O sea, como que a veces pensamos que tiene que ser como muy grandilocuente lo que viene a ser el alma, porque encontramos que la palabra es muy grande, pero en realidad el alma ya sabe lo que viene a hacer a la tierra, en el sentido en que te va a ir mostrando a través de sueños, inspirándote en la noche, te va a ir manifestando a través de síntomas físicos, enfermedades. Las enfermedades también son un camino de vuelta a casa, son una oportunidad de ir a develar de dónde vengo, en qué estoy y para dónde voy y en qué momento me perdí. ¿Sí? Y por último, desde la sombra podemos ver que el alma se manifiesta también en todos los problemas que tengamos con las personas, con nuestros pares, con nuestra pareja, con nuestras amigas, con nuestros hijos, con llevar a cabo los proyectos. En el fondo, lo que nos va ocurriendo en lo cotidiano y que nos problematiza, que nos choca, que nos hiere, que nos duele, todo eso va hablando del camino de nuestra alma, que, como decía hace un rato, confluye en distintos niveles. Tiene que ver con las vidas pasadas que ya hemos vivido y que nos han traumado, desarrollado y que nos vienen a decir en esta vida, oye, acuérdate de sanar esta, por ejemplo, violación o este abuso, o de sanar esa parte de ti que fue esclava, torturada, y que estuviste ahí con los grilletes, y cómo eso se despierta, cómo despierto ese trauma, ¿no? Bueno, la forma en que yo conozco, que es la forma en que se las voy a presentar ahora, es a través de los cristales, a través de las flores y los huevos yoni, porque justamente estas tres llaves van a irnos reconduciendo al sendero del alma. Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer? Empecemos por las flores. Las flores de Bach, que se han utilizado durante 80 años de una forma muy alópata, muy de esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, no solamente son para eso, quiero decir. Las flores de Bach, en realidad, son un sistema que nos plantea en primera instancia que el alma viene a aprender a la tierra, que viene a encarnar a la tierra. El doctor Bach dice en 1920, contextualicemos, en realidad él es un alquimista que viene de una línea que se ha desarrollado de manera muy alternativa, de manera muy underground, desde hace miles de años. O sea, así como el patriarcado, las industrias, el pensamiento excesivamente intelectual, y todo lo que tiene que ver con lo demostrable científicamente, todo lo que está validado como por la sociedad, ¿sí? De lo que debía ser y lo que no debía ser, que si se fijan todo eso es patriarcado. La medicina alternativa ha ido haciendo un camino de forma paralela, bajo tierra, underground, como decimos,
que también es parte de estas líneas que yo trabajo y convoco. Entonces, las flores de Bach no vienen así como de la nada, como alguien que de pronto tiene una idea y se le ilumina el camino, sino que en realidad vienen de un desarrollo de mucho tiempo y que está cimentado, por ejemplo, en el año 1000 con Hildegarda, que fue una monja, que es la que primero habla de la vulva, que hace el dibujo de la vagina. Imagínense, una mujer que hace elixires de gemas, que hace esencias florales, que habla del poder de los cristales en el año 1000. ¿Sí? Y así estuvo Paracelso en el año 1500, alquimista también. Entonces, toda la astrología, el camino de la astrología, el camino de la gemoterapia, de las flores, todo está relacionado absolutamente con una forma alternativa de ver la realidad que está cimentada en la espiritualidad. Pero no es una espiritualidad lejanísima, sino que tiene que ver con entender que todo lo que vivimos en la Tierra tiene una razón evolutiva, tiene un aprendizaje en estado latente que nosotros como humanos podemos desarrollar a través de empezar a observar qué es eso que nos duele, qué es eso que nos choca. Y entonces, además de crear esta filosofía que a mí en lo personal me salvó la vida, la medicina, la forma de ver la realidad que plantea el Dr. Bach, esta forma de entender que venimos a la Tierra a hacer un propósito, a encarnar, a entender que todo lo que nos pasa tiene un sentido, que incluso ese dolor, por más doloroso que sea, tiene un sentido evolutivo. Entonces, él nos deja, en ese sentido, un sistema, una forma de ver la realidad, una cosmovisión, que es una cosmovisión netamente alquímica, que como te digo, lleva miles de años desarrollándose. Entonces nos deja además 38 flores, ¿sí? 38 flores que tienen un sentido evolutivo que normalmente no se habla en los cursos de flores. Entendiendo que las primeras 19 flores de Bach son para encarnar, para ser realmente quien soy en el planeta Tierra. Y las últimas 19 flores que él desarrolla, que él descubre, son para desencarnar aquello que yo ya no soy. Entonces, en términos alquímicos, tenemos dos formas. Una, cómo me conjugo, cómo encarno en la realidad, y otra, cómo me disuelvo, cómo disuelvo todas aquellas partes de mí que ya no me corresponden, cómo me permito a través del sulfur alquímico disolver todas esas partes que desarrollé, pero que ya no me quedan. Y en el fondo, el venir a la Tierra tiene que ver con eso, con encarnar quién realmente somos y con disolver todas aquellas influencias patriarcales, todas aquellas formas que desarrollé también para poder sobrevivir. Por ejemplo, si yo sufrí en la infancia abandono, rechazo, yo naturalmente voy a fomentar, voy a desarrollar en mí una forma de ser para que el otro me ame, para que el otro no me abandone. Y entonces puedo desarrollar esa personalidad para que el otro se quede conmigo de manera inconsciente. Y entonces en mis relaciones, en mi adultez, voy a ir replicando ese abandono. Al sentir que si el otro se aleja es porque me abandona, al sentir que algo no me gustó y entonces te abandono, y entonces voy replicando esa herida que aconteció en la infancia y que en la vida adulta lo vas replicando una y otra vez. Y entonces, ¿cómo sanas esto, no? Específicamente, hay flores para disolver eso que uno ya no es, que es esta forma que desarrollamos para poder sobrevivir y que pretende que el otro no la abandone. Y entonces eso no es una flor, sino que tiene que ver en
qué es específicamente aquello que uno desarrolló para poder sobrevivir. Y ahí hay 7 formas de ser, 7 corazas, ¿sí? 7 corazas. Esas corazas, que son los 7 ayudantes, que son la segunda parte de las flores que descubre Bach, son justamente para las personas que no se muestran tal como son. Y eso es muy increíble porque el Dr. Bach pensaba que cuando hiciera las primeras 12 personalidades, las primeras 12 flores que él desarrolla son 12 arquetipos, que si te fijas hay 12 arcanos del tarot, hay 12 signos astrológicos, el número 12 se repite una y otra vez de forma arquetípica en este planeta Tierra. Y eso nos está hablando que hay 12 temples alquímicos, que también lo nombran los griegos, que también los nombran distintos alquimistas en distintos momentos de la historia. Entonces, estos 12 arquetipos, que también hoy día los llamamos los 12 arquetipos femeninos, las 12 diosas o los 12 dioses, esas 12 formas se supone que son además estos signos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo soy Cáncer, si yo nací hace 3 días, estuve de cumpleaños, por ejemplo, yo desarrollo una forma de ser Cáncer. Entonces esa personalidad es muy maternal, es muy nutricia, pero el problema es que se tiende a ir demasiado a otros lugares. Es como que le cuesta encarnar. Entonces justamente Clematis, esa flor, que además desde la signatura, desde la manifestación de cómo podemos ver esa flor en un árbol, es una flor peluda que se monta sobre un otro árbol y ahí se queda, ¿no? Y es como que se va volando así, y las Clematis somos muy así, muy de que podemos abrir la antena y ser medium, podemos canalizar fácilmente, pero también muchas veces estamos en un lugar y queremos estar en otro lugar. Entonces, ¿pero qué venimos a hacer? La persona que es Clematis viene a encarnar el ser Clematis, ¿sí? Que es, como digo, una forma de personalidad que traemos a la Tierra y que muchas veces está nublado, está montado sobre otra forma de ser. Y esa forma de ser es la coraza, que en este caso las lunas en Cáncer también somos así. Exactamente, porque podemos entender que tenemos, por ejemplo, el Sol, ¿cierto? Que es el signo, tenemos la Luna y tenemos el ascendente. Entonces, si nosotros estudiamos nuestra carta natal, ¿sí? Podemos ver cuáles son los signos y cómo esos signos se relacionan con las 12 flores de Bach, que considera que son las primeras 12 flores que él descubre, que él prepara. Él pensaba que una vez que preparara las 12 primeras flores ya estaba listo el trabajo, pero él se dio cuenta que la gente no aparentamos exactamente lo que nosotros somos en esencia. Y eso no es solamente porque estemos heridos, porque no nos queremos mostrar, porque tenemos miedo al rechazo, sino que también es algo que sucede de forma inconsciente. Naturalmente, cuando sufrimos una herida en la infancia, desarrollamos una forma de ser para poder sobrevivir. Entonces, si somos Clematis, por ejemplo, desarrollamos una forma de ser, no sé, por ejemplo, Wild Oat, que es una de las corazas, que tiene que ver con la dificultad de poder decidir. Y entonces el Clematis Wild Oat, lo que le pasa es que no sabe si quiere ser veterinaria o si quiere ser artista. Y entonces está ahí, como entre 2 líneas, encrucijada, que tiene que ver con la vocación. No tiene que ver con si me gusta esta persona o me gusta esta otra persona, sino que tiene que ver en qué es lo que tengo que desarrollar, ¿no? En esta vida. ¿Qué es lo que tengo que desarrollar como oficio sagrado? ¿Qué es lo que tengo que desarrollar? Y entonces el Clematis se puede ir mucho en eso, como me voy para allá o me voy para allá, ¿no? Y ese Wild Oat sería el que le haría, el que le ayudaría a realmente amar lo que hace y a entender qué es lo que viene a hacer,
sentirlo en las caderas, sentirlo en el cuerpo, sentirlo en el corazón y empezar a caminar hacia allá. Entonces, si tú tomas Clematis y tomas Wild Oat, vas a encarnar quién realmente eres. Si es que tienes esa personalidad y esa coraza. Obviamente existen otras 12 que uno podría verlo, ¿no? Si eres otra personalidad, ¿no? Y también puede ser, como te digo, otra coraza. No necesariamente, yo por ejemplo soy Clematis, pero tengo la coraza Oak, la trabajólica, ¿sí? Ya se habrán dado cuenta. Entonces, esa es mi coraza. Y yo tengo que seguir trabajando eso. Y por otro lado está, claro, estoy indecisa si dedicarme a la medicina veterinaria o sanación con plantas y cuarzo. Pero es que es totalmente complementario, porque puedes trabajar con los animales, con cristales y plantas. Totalmente que sí. Y eso es justamente lo que nos enseña el Wild Oat. El Wild Oat nos enseña a integrar, a que no necesitas separarte para poder avanzar, a que realmente puedes integrar estos dos caminos en uno y que finalmente es tu camino y es lo que te va a hacer sentido. Y en ese punto es importante decir que la crisis es una oportunidad de volver a ver en qué estamos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y si nosotros nos damos ese tiempo de abrazar esa crisis, de decir, bueno, te entiendo, y nos hacemos a mamacho en el fondo cuando tenemos esa crisis, vamos a poder volver a caminar desde una manera más auténtica hacia realmente lo que queremos. Entonces, volviendo al punto, tenemos 12 flores, ¿sí? Que son las primeras 12 que prepara Bach. Cada una de esas flores son 12 arquetipos, son 12 signos del zodiaco. Si tú sabes cuál es tu signo solar, sabes cuál es tu flor. Si tú sabes cuál es tu luna, que es como tu aspecto femenino, la manera en que tú te relacionas con lo emocional, la manera en que tú te relacionas con lo materno, con tu mamá, también vas a tener un indicio de cuál es tu flor. Si tú sabes cuál es tu ascendente, vas a ver cómo tú te muestras muchas veces en el mundo, que también lo puedes relacionar con una de las 12 flores. Entonces ahí ya tenemos un punto de inicio para ir encontrando el alma en tu existencia y darte cuenta cuál es el camino que te va a indicar por dónde ir, qué es lo que tú necesitas desarrollar. Entonces tenemos las 12 flores, luego tenemos las 7 corazas, que son la manera en que sobrevivimos, pero que también nos sirve. La coraza no necesariamente es negativa, no necesariamente uno la tiene que dejar ahí como en el closet para atrás, sino que la coraza es esa forma resiliente que nosotros tuvimos en la infancia, que desarrollamos para poder sobrevivir, que siempre nos va a servir. A mí lo trabajólica no se me va a pasar, pero si yo sigo tomando Oak, voy a aprender a soltar, voy a aprender a relajarme cuando me quiera relajar y también a ser persistente, porque lo maravilloso de las flores es que si tú tienes mucho o tienes nada, siempre te van a afinar el camino. Entonces, si tú no eres trabajólica, todo lo contrario, te cuesta ser persistente con tu trabajo, con tu oficio, con levantarte todas las mañanas, hacer lo que amas, hacer lo que te gusta, o realmente llevar a cabo todo eso, también te sirve el Oak, porque las flores trabajan por polaridad. Eso significa que nos afinan, que nos recuerdan qué es eso que necesitamos desarrollar. Entonces, tenemos los 12, tenemos las 7 corazas. Podría hablar de una a una, pero me voy a morir mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esos 12, esos 7, y ahí ya tenemos las 19, ¿sí? Esas 19 flores son justamente para encarnar quién realmente somos. Ese es un proceso fundamental, porque si nosotras no somos fieles a nosotras mismas, estamos siendo una mediocridad de lo que somos. Si nosotros estamos todo el tiempo haciendo lo que hay que hacer, porque hay que hacerlo, porque estoy en estado de sobrevivencia, porque tengo miedo, porque tengo culpa, porque tengo rabia, porque tengo tristeza, porque no logro manifestar, porque me siento esclava,
si todo eso te pasa, no vas a estar viviendo desde quien realmente eres, y eso a la larga, como proceso almático, manifiesta un síntoma como enfermedad, un padecimiento emocional, mental, que no logras dormir, que sientes que se te va a ir la vida por eso, etc. Empiezas a pasarlo mal. Y todo eso, esas enfermedades, padecimientos, conflictos con las personas, todo eso son una forma de que tú regreses a tu alma. Son una forma de que leas que hay algo que no está bien y que justamente ocurre porque estás ejerciendo tu vida desde un lugar no auténtico. Entonces ustedes dijeran, bueno, pero todos deberíamos ser auténticos, ¿y cómo lo hacemos? Justamente las flores son para encarnar quién realmente eres. Si tú tomas la flor de tu personalidad, vas a poder encarnar quién realmente eres. Y eso te va a empezar a traer mucha felicidad, porque justamente esa felicidad tiene que ver con vincularte con lo que realmente te gusta, tiene que ver con ser y hacer lo que tú realmente quieres, ¿sí? Pero eso muchas veces ni siquiera lo sabemos, porque estamos oscurecidos, dice el Dr. Bach, por otras personalidades. Muchas veces hemos sido influenciadas por papá, por mamá, por la sociedad, por el patriarcado, por el miedo, por la culpa, por todo eso que justamente bloquea nuestros chakras, ¿sí? El miedo bloquea el chakra 1, la culpa bloquea el chakra 2, la rabia bloquea el chakra 3, que es la que me estaban preguntando ahí, ¿cuál es la flor para manifestar? Depende, ¿cuál es el bloqueo en el fondo que me lleva a no manifestar? ¿Sí? Porque en el fondo tenemos que pensar las flores y los cristales no como recursos para curar síntomas, sino como llaves para volver a casa, para volver al alma, ¿sí? Entonces, ¿por qué no estoy pudiendo manifestar? Por ejemplo, porque tengo mucha influencia externa. Y eso me lleva a las últimas 19 flores. Las últimas 19 flores de Bach son para desencarnar aquello que yo ya no soy, como por ejemplo las influencias, ¿sí? Las influencias que tienen que ver con todo lo que me dijeron que hacer y que no hacer, y que si yo hacía esto iba a ser súper querida, iba a ser amada, iba a ser bien remunerada. Las influencias, ¿no? Seguro que todos las conocemos. Esa flor es walnut, el nogal. Y es la flor que nos hace un campo de protección para las influencias y para los cambios. Todo el tiempo nosotros estamos cambiando constantemente, pero hay partes de nosotras que quizás no quieren cambiar porque tienen miedo al abandono nuevamente, ¿no? Entonces por eso que el camino del alma es estar constantemente revisando de dónde venimos, cuáles son las heridas, si esas heridas tienen relación con las heridas del sistema familiar, si mamá, papá, abuela, bisabuela tuvieron las mismas heridas, va a haber una carga que yo puedo reconocer, que puedo sentir, que quizás incluso la emoción que estoy sintiendo de dolor no es mía, ¿no? Por ejemplo, el miedo a perder el control, escucha esto, el miedo a perder el control es algo humano, patriarcal, que lleva miles de años desarrollándose en cada uno de nosotros. Como el miedo a perder el control es algo que tiene que ver en toda la especie humana. Entonces, cuando nosotros estamos en problema, cuando sentimos que no nos va bien, o que hay un conflicto, o que hay una enfermedad y me voy a morir, hay un miedo a perder el control. Es un botón que se aprieta y que me aprieta un montón de hormonas, neurotransmisores, pensamientos que se relacionan unos con otros, y que me quedo absolutamente atrapada. Entonces, la cárcel es el miedo a perder el control. El recurso es, ¿qué hago frente a esta crisis? ¿Cómo me manejo?
Y si siento que hay un botón que se me aprieta, puedo ver si esto tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mis vidas pasadas, tiene que ver con mi especie humana. Y si yo hago el zoom, en ese sentido, si hago este zoom y veo desde dónde viene esto, voy a poder actuar con mayor libertad, no sintiendo que esa crisis me come, sino que me apropio de mi realidad, tomo el poder, tomo las riendas de mi vida, me doy cuenta que soy un alma que viene a encarnar a la tierra y que hay ciertos aspectos que seguir sanando, me permito sanarlo, me ofrendo, disuelvo desde mi espiritualidad genuina aquello que ya no soy y entonces me vuelvo a encontrar con mi propio centro. Y desde ahí ejecuto mi realidad y habito el presente, que es algo que el miedo a perder el control no me deja. Y entonces, como no habito el presente, estoy sembrando desde el miedo, desde la escasez, desde la culpa, desde la rabia. Y entonces, por supuesto que es una vida desconectada de la espiritualidad. Y por eso es que en esta charla, hoy día, estoy llevándote a entender, a que entendamos juntas, que la sanación y la espiritualidad vienen de la mano en el camino. Y que si tú empiezas a abrazar que eres un alma que viene a encarnar a la tierra y vas tomando los recursos que te propongo, por ejemplo, que son las flores, vas a poder encarnar quien realmente eres y sentir que tienes la libertad de ser, desde el ser fiel a tu alma. Que, no, como digo, no es algo demasiado grande, sino que es lo que a ti te hace feliz, y irte separando de todas esas influencias externas, ir soltando la culpa, ir soltando el resentimiento, ir entendiendo que cada experiencia humana te lleva a sanarte. Que incluso desde el dolor podemos entender desde dónde surge ese dolor. ¿Qué hago con el dolor? ¿Qué hago con la pena? ¿Qué hago con la tristeza? ¿Qué hago con la culpa? ¿Es mía? ¿Es de mi mamá? ¿Es de mi abuela? ¿Es del patriarcado? Si soy capaz de ver todo eso, me puedo ir desbloqueando. ¿Y cómo me ayudan los cristales? Tenemos dos vías. Una es la vía de la obsidiana, de los huevos yoni, en particular de la obsidiana, como espejo, como disco, como huevo, como ombliguera, como esfera. Yo en la formación de huevitos yoni les enseño no solamente a trabajar con los huevitos, sino con el espejo para que puedan ver desde vidas pasadas cuál es el origen. Porque muchas veces tenemos abusos, como digo, tenemos violaciones que vienen de vidas pasadas y que se replican en nuestra familia, en nuestro sistema, en esta vida. Y si nosotros vamos a ver el origen del origen, vamos a poder sentir la emoción que queda ahí atrapada en el trauma y recuperar un pedazo del alma. Y cuando recuperamos ese pedazo del alma, tenemos mucha energía creativa para crear. Tenemos felicidad espontánea y tenemos de vuelta una espiritualidad genuina que se conecta desde el cuerpo. Entonces la obsidiana, desde todas sus formas, como decía, nos va a permitir aspirar, limpiar las memorias, confrontarlas, volver a mirarlas. Y por otro lado, los cristales, desde su forma, ¿sí?, nos van a permitir abrir canales de luz, de percepción. Por ejemplo, el cuarzo va a permitir hacer un puente entre lo espiritual y lo terrenal. Entonces, por ejemplo, si yo siento que no tengo un apoyo, si siento que me duele mucho esto y que eso me hace perderme de mi propia espiritualidad, puedo utilizar, por ejemplo, el cristal directamente en el chakra timo para hacer un puente entre lo espiritual, entre lo terrenal, fortalecer el sistema inmunológico y generar este canal. Y cuando genero este canal, no es simplemente que me voy a sentir bien por arte de magia, sino que voy a abrirme en términos de registros acá, chicos, en términos
de campos morfogenéticos, morfológicos, me voy a abrir como antena hacia arriba y voy a empezar a entender de dónde viene esa tristeza. Y lo que hemos visto, incluso en la cristaloterapia para 20 chakras, que se hace, ¿cierto?, en la formación de cristaloterapia para 20 chakras, lo que hemos visto es que cuando limpiamos los 20 chakras, ponemos cristales en los 20 chakras, traspasamos la flor de la vida, que es la geometría sagrada con la que trabajamos, lo que hemos visto es que se despiertan de manera espontáneas memorias de vidas pasadas traumáticas. Entonces la persona se acuerda, por ejemplo, cuando la estaban quemando, cuando estaba con grilletes en las manos siendo esclava, se acuerda de momentos de tortura. Y eso eso tiene un sentido, porque justamente esa memoria que se reabre es el origen del problema que esa persona sufre. Entonces, muchas veces los síntomas que no sabemos de dónde vienen, que vamos al doctor y dicen, no, pero no tienes nada. Bueno, pero me duele acá, por ejemplo, decimos. Eso muchas veces tiene que ver con memorias de vidas pasadas. Entonces, lo que vemos en la cristaloterapia para 20 chakras es que podemos acceder a esa memoria. La persona siente la emoción, incluso siente el dolor físico, y eso hace que se vaya recuperando, que vaya recuperando poder, que vaya recuperando una capacidad de ver la realidad desde otro lugar, no tan atrapada. Y entonces muchas veces el síntoma físico que la persona tenía desaparece en ese momento, ¿sí? Y entonces se empieza a acordar y lo volvemos en el fondo en sí, la persona después lo comunica, siente, me pasó esto, esto y esto, y vamos entendiendo cómo eso se relacionaba. Entonces es algo muy hermoso porque en ese sentido los cristales nos crean puentes para ir a buscar nuestras propias memorias olvidadas, que nos mantienen como esclavos de esas experiencias dolorosas, en donde tenemos un montón de energía creativa que ir a buscar a ese lugar. Y por supuesto, felicidad. Entonces, el camino de las flores, de los cristales, de los huevos yoni, no es en el fondo simplemente como, bueno, ¿qué huevo me pongo para ser fértil? ¿O qué cristal me pongo para fortalecer el autoestima? ¿O qué flor uso para traspasar el miedo? Sí, todo eso te lo van a dar las flores. O sea, son medicinas poderosas que sí puedes trabajar pensando en los síntomas y en la erradicación de los síntomas. Pero en realidad lo que hacen es regresarte al sendero del alma y conectarte con una espiritualidad genuina que te va a permitir en sí misma irte sanando y observando de dónde viene ese síntoma. Observando por qué te duele el útero, por ejemplo. ¿Por qué se sigue fomentando esa tensión, ese dolor? ¿De dónde viene? Tiene que ver con memorias de tu mamá, tiene que ver con memorias del patriarcado, de la especie humana, tiene que ver con memorias de vidas pasadas, tiene que ver con la violación o el abuso que sufriste cuando tenías 4 años, etc. Como que si tú buscas el origen, vas a encontrar diversos orígenes. Y las flores y los cristales, medicinas vibracionales, te van a ir permitiendo sanar esos distintos orígenes para ir integrando una experiencia humana que te va a ir retornando una felicidad, porque la felicidad no viene de que desarrollemos, de que tengamos cosas como nos demuestra los medios de comunicación, sino que la felicidad viene de ser realmente quien somos. La felicidad viene de desarrollar eso que venimos a desarrollar a la tierra, permitiéndonos desarrollarlo, ¿no? Si nosotros todo el tiempo nos estamos postergando, controlando, postergando, necesariamente vamos a desarrollar una madre siniestra, un padre siniestro. Y eso tiene que ver con la base de nuestra cultura patriarcal, de someternos y tener que hacer para sobrevivir.
Entonces sí, podemos decir, bueno, pero ahora estamos todos sobreviviendo, vivimos en una sociedad que está sobreviviendo. Pero ¿cómo nos volvemos a casa? ¿Cómo volvemos al alma? ¿Cómo volvemos al arte? Para mí, a través de las flores, de los cristales, de los huevitos, que van a ser las que nos van a ir abriendo puertas, liberando miedo, liberando culpa, liberando rabia, liberando tristeza, liberando falta de manifestación, liberando todo eso para que podamos restablecer desde la luz nuestro propio camino. Y ese es el camino del alma. Necesariamente, si uno se sana, recupera su espiritualidad. Lo que yo he visto es personas sanar de miomas, de cáncer, de leucemia, de distintas patologías, de tumores, de quistes, de endometriosis, en el caso de los huevitos yoni y de las flores. Pero en el fondo no es ese huevo el que hace eso, sino que es la persona la que se implica en su propia experiencia humana y que va a ir dándose cuenta de dónde viene eso, de dónde viene esto otro. ¿Qué es eso que esa persona tiene que aprender? Y en la medida en que va haciendo el aprendizaje, la persona se va sanando. No es por arte de magia que simplemente me pongo el cristal y entonces me sano, sino que esto va por capas, ¿sí? Sí, me refiero a las flores de Bach. Hace un rato que vengo hablando de las flores de Bach. Me ha pasado con la cristaloterapia que me ha mostrado como regalo el futuro. ¿Viste? Te puede mostrar el futuro también. Exacto. Te puede mostrar el pasado. Y en ese sentido, cada cristal es un maestro que nos va mostrando cada capa. A veces decimos como, bueno, limpia, programa, usa el cristal, ¿no? Pero también hay una dimensión de lo que no tiene que ver con lo que nosotros controlamos, de limpiar, programar, usar, sino que si tú te abres, meditar con ese cristal simplemente, o te lo pones encima, o te lo pones debajo de la almohada, y tú te abres a que sea el cristal el que te sane a su propia forma, también ahí se abren un mundo de posibilidades. A mí los cristales, de verdad, durmiendo en la noche, por ejemplo, bajo la almohada, me han mostrado cosas como, no sé, el origen de mi alma, por ejemplo, antes de ser humana, o me han mostrado cómo esa forma de ser que desarrollé para poder sobrevivir, por ejemplo, ya tiene que morir, ¿no? Y me han mostrado que puedo ser de otra manera, por ejemplo, de una forma, como digo, mucho más auténtica. Entonces, finalmente el camino es de vuelta a casa, es volviendo a conectar con lo espiritual, es volviendo a darnos cuenta que tenemos el poder de sanar y que eso tiene que ver con reconciliarnos con nuestras condiciones de existencia y poder observar desde dónde reacciono a lo que reacciono. Lo estoy haciendo desde mi sombra, lo estoy haciendo desde mi luz. Esa sombra, ¿con qué carga se relaciona? Se relaciona con algo familiar, sistémico, vidas pasadas o algo arquetípico. Desde allí me puedo entender, me puedo encontrar cómo vuelvo a afinar el instrumento que soy. Voy a utilizar este cristal durante un tiempo, voy a utilizar esta flor. Y por supuesto que estos tres senderos, las flores, los cristales, los huevos yoni, cuando uno hace el trabajo de aprender todo esto y uno lo aprende, lo incorpora como herramienta, uno es capaz de acompañar a otros en esa vuelta a casa. Y eso es lo más precioso, es lo más hermoso, porque en la medida en que somos terapeutas, podemos acompañar al otro a reencontrarse. Y entonces nos va contando, por ejemplo, todo lo que le pasó este mes. Vamos trabajando con flores, con cristales, con huevitos y entonces vamos entendiendo que eso que le pasa tiene un sentido evolutivo y que todo se relaciona y que la flor que está tomando le está mostrando esa faceta de sí mismo y le está ayudando a soltar la rabia, a soltar la tristeza, a reencontrarse con lo que realmente le da libertad, le da amor. Y ese proceso es un proceso iniciático. Uno como terapeuta va
va desarrollándose incluso como alma, como persona, en la medida en que más procesos acompaña. Y para mí es un tremendo regalo, que a veces ni lo pensamos que es así, pero es maravilloso porque podemos aprender de las experiencias de los demás. Entonces, estos 3 senderos, que para mí son mis 3 formaciones, que además las estoy haciendo desde hace muchos años, desde el 2011, y que ahora están canalizadas, desarrolladas, cimentadas, grabadas, acompañadas, después de mucho tiempo, están como un tesoro, ¿sí? Y es un tesoro en que vas meditando, canalizando, conectando, para después abrirte a un tremendo aprendizaje en donde vas incorporando prácticas para que puedas tratarte a ti mismo, entender cuál es tu flor, entender cuál es tu coraza, cuáles son esos aspectos que hay que ir soltando, liberando, cuáles son los cristales que te pueden ayudar, ir entendiendo qué son tus 20 chakras, cómo los puedes limpiar, nutrir, ir entendiendo cuáles son los huevos yoni que te sirven a ti en particular en este momento, ir atravesando cada una de esas experiencias. Y eso no se hace de un día para otro, por eso es que las 3 formaciones duran 2 años disponibles para que tú las puedas hacer en tu casa. Si tú las quieres hacer rápido dentro de todo, puedes hacer una clase semanal. Esas son clases que están pregrabadas y además nos encontramos en vivo el último domingo del mes con la gente de Cristales y Flores y con las diosas de Cristaloterapia para la Mujer, de los huevitos yoni, nos encontramos todas las lunas llenas. Entonces, por un lado, tienes las clases que las vas haciendo a tu ritmo, tienes las meditaciones que las vas haciendo a tu ritmo, las prácticas, el ponerte los cristales, el tomar las flores, y por otro lado tienes una tribu en que nos encontramos en vivo, en que vamos acompañándonos en este proceso, que es un proceso que no va a acabar nunca en realidad, ¿no? Como que son herramientas que uno toma para la vida. Son herramientas que nos ayudan a vivir, a entender la realidad, a entender que todo tiene un sentido evolutivo, que cada una de las personas que nos vamos encontrando tiene una sincronía también con nuestro proceso, que incluso los pacientes que después atendemos también son pacientes que nos enseñan, que son nuestros maestros en distintas perspectivas, y muchas veces les pasa que empiezan a hacer su práctica, por ejemplo, de flores o de cristales o de huevitos, y se dan cuenta que les llegan las personas que están trabajando los mismos aspectos que ellas. Y eso es muy heavy porque es pura sincronía. Y ahí entonces tengo una pregunta para ustedes que me están viendo, como, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que sanar antes de acompañar procesos? ¿O cuando acompaño procesos me sano? Y ahí me pongo un poco polémica también, porque es como, hay mucha gente que siente que necesita primero sanar para después atender pacientes o consultantes. Pero en realidad te digo, la vida es un proceso. Y no hay alguien que esté encarnado en este planeta Tierra que ya haya sanado todo. Nosotros sanamos cuando acompañamos. Cada uno de los procesos que acompañamos nos permite sanarnos a nosotras mismas. Y el camino, para mí, debería ser paralelo, debería ser complementario. Que uno se siga sanando, siga yendo a terapia, siga poniendo cristales, siga utilizando flores, siga haciendo diversas formas de terapias también, porque está bueno también. Y entonces acompañar el proceso de la otra persona, porque es una oportunidad que allí se abre de acompañarte, humana, acompañándome, ¿sí? Y entendiendo que si me encuentro contigo es un camino del alma que nos está reencontrando para poder reflejarnos desde la luz, desde la sombra. Si hay algo que me choca en el otro, poder ver de dónde viene. ¿Por qué me choca a mí? ¿Qué me pasa con eso? ¿Qué admiro en el otro? ¿Desde dónde lo admiro? ¿Desde dónde necesito desarrollarlo? Y por eso es un proceso de evolución.
me tocó ver y acompañar cómo una mujer se sanó de ovario poliquístico. Precioso, eso es precioso. Con los cristales, ¿cómo podemos transmutar? Preguntan ahí. Con los cristales podemos transmutar de múltiples formas. La transmutación es una transformación, básicamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesito transmutar? Si lo que necesito transmutar, por ejemplo, es un miedo porque necesito tomar poder, lo que tengo que hacer es limpiar el chakra, por ejemplo. Entonces, voy a tomar la punta y eso me va a generar una transmutación. ¿Cómo? Voy a ir directo a mi chakra 1, voy a hacer una limpieza, 3 círculos conectando con el chakra, zigzag y saco. Si yo repito eso en mi chakra 1, en mi chakra 2, en mis 20 chakras, que es como les enseño en la formación de cristaloterapia para 20 chakras, y después pongo cristales, voy a estar transmutando de una manera súper potente. Otra manera que podemos hacer es, que les enseño en la formación de huevitos yoni, es una vaporización. Si tú recoges distintas hierbas que te sirvan, por ejemplo, un poquito de lavanda, un poquito de salvia officinalis, un poquito de caléndula, un poquito de manzanilla, y pongo eso a hervir en agua, me lo pongo debajo de mis piernas, me tapo con frazadas y abro mi vulva, conecto con mi vulva y empiezo a tomar ese vapor, va a ser como un pequeño temazcal, un baño de vapor que me va a permitir ir soltando impurezas desde la piel, pero también desde el alma. Cuando uno está en una vaporización o en un temazcal, no solo limpia células de la piel, sino que estás limpiando todos tus cuerpos, que además se correlacionan, ¿no? Tenemos cuerpo físico, emocional, mental, energético, espiritual. Entonces, en la medida en que voy limpiando desde el cuerpo físico al espiritual, todo se me va a ir aclarando, todo se va a ir transmutando. Y ahí puedo utilizar el huevito de amatista, como ven acá, que no me lo voy a poner adentro, sino que lo voy a utilizar afuera. Y entonces voy a decir gracias porque transmuto y saco, y quiero limpiar, y saco todos aquellos residuos que están adosados pero que no me pertenecen, y saco. Y voy a ponerme en una intención de disolución. La disolución es un aspecto alquímico que tiene que ver con que me saco todo aquello que ya no me sirve, todo aquello que oscurece mi luz. Y eso es una transmutación. También puedo transmutar utilizando el huevo de obsidiana a nivel intravaginal que va a limpiar mis chakras por dentro. Va a ir limpiando todo el canal en la medida en que lo utilice. Entonces, en realidad, la transmutación puede ser desde estas 3 formas, ¿no? Y también puedo utilizar una flor de Bach. Una flor de Bach, por ejemplo, Sweet Chestnut. Castaño es una flor que me va a permitir ir muriendo aquellos aspectos que ya no me corresponden, dejar morir a la niña interna herida y poder ir a abrazarla, que ya no sufra tanto, por ejemplo. Y entonces voy a tomar Sweet Chestnut y voy a sentir cada vez una salvación, cada vez más grande, una espiritualidad cada vez más genuina, y se me va a ir pasando la angustia. Porque la angustia es una resistencia a morir aquellos aspectos que ya no me corresponden. Y la transmutación me está hablando de esa sensación de que quiero dar el paso hacia el frente, pero tengo miedo. Tengo miedo porque hay algo que me bloquea y eso es lo que necesito transmutar. Entonces, ya voy a dejar esto grabado, ya llevamos más de 1 hora conversando por acá. Mira, hola bella, soñé con la esencia estrella de Belén. ¿Cómo definiría ese mensaje? Estrella de Belén es una flor que nos permite sanar la herida del alma. Es una flor que abre, que limpia las heridas y que las cicatriza. Estrella de Belén es muchas veces esa flor que nos va a sanar el trauma, que nos va a sanar eso que nos impide avanzar. Pero eso va a implicar que te conectes con el trauma, que sientas la emoción, que veas de dónde viene el origen,
que te impliques en esa sanación. Y por eso es súper importante que nos conectemos con la espiritualidad genuina, que hagamos distintas acciones que nos van a ir aligerando el camino, ¿sí? Voy a dejar hasta acá este live, lo voy a dejar guardado. Quiero extender profundamente desde mi corazón la invitación a que tomen la formación de cristaloterapia para 20 chakras, la formación de huevitos yoni, en donde también vemos el espejo, el disco, vemos un montón de cosas, no solo huevitos, ¿sí? Incluso los arquetipos, el patriarcado, danza alquimia, vemos un montón de cosas. Y la formación de terapia floral botánica, donde entienden esta visión almática, esta visión que viene de los alquimistas desde hace miles de años, que el doctor Bach no es solamente un doctor que dijo, bueno, esta para acá, esta flor y ya está, sino que era un alquimista tremendo y que pocos lo entienden. Entonces, te quiero invitar a que tomes esas 3 formaciones hasta el 8 de julio, o sea, quedan 3 días, están con 36% de descuento, y este descuento no se va a volver a repetir, te lo quiero decir. Porque ya me aburrí de los descuentos. Me aburrí de estar diciendo descuento. Ahora ya me quiero enfocar en otras cosas. Así que si quieres aprovechar el descuento, toma el curso, inscríbete. Y si no puedes, también se puede pagar en cuotas en 6 meses. Y si no, con tarjeta de crédito. Todos esos caminos son caminos hacia el alma. Y yo quiero acompañarte y darte estos tremendos poderes que son los cristales y las flores, que a mí me han salvado la vida. Así que nos vemos adentro. Te mando un abrazo gigante y por favor comparte también, comenta, guarda y todo eso.